Hola, mi nombre es Manuel Area y quisiera explicarles brevemente en qué consiste eso de la llamada Web 2.0 y sobre todo qué utilidad tiene para la educación, para los educadores. Para hablarles de la Web 2.0 tenemos que irnos al concepto clave de Internet. Internet, ya todo el mundo lo conocerá, es un conjunto de ordenadores interconectados a nivel mundial. Realmente yo diría que Internet no existe físicamente, ¿no?, como un sitio que podemos encontrar. Es, como alguien lo define, como una especie de nuevo espacio donde los humanos podemos hacer muchas cosas. Y por centrarlo en el tema que nos ocupa, podríamos definirlo como un espacio para el conocimiento, la comunicación y la educación. Internet vendría a ser, por decirlo de algún modo, la tecnología representativa de la sociedad del siglo XXI. Lo que ocurre es que Internet no es algo que sea estático, como decía antes, sino es algo que está en constante movimiento, transformación, en evolución. Por ejemplo, la Internet que había hace 10 años, allá en el año 2000, no es la misma que hay hoy en día, en el año 2010, ni será seguramente la misma Internet dentro de otros 10 años, en el año 2020. El hablar de la Web 2.0 significa, es una etiqueta, una forma de nombrar lo que es la Internet tal como la conocemos en este presente, en este final de la primera década del siglo XXI. Por eso, algunos autores hablan de que hace 10 años sería la Internet, podríamos hablar de una especie de Web 1.0, hoy hablaremos de una Web 2.0 y en el futuro seguramente hablemos de una Web 3.0. Vamos a explicarlo brevemente las diferencias entre lo que era la Internet de hace 10 años, de ayer, con la Internet de hoy. Miren, si ustedes eran usuarios de Internet hace 10 años, lo que harían habitualmente, evidentemente hay distintas variaciones en función de los usuarios, pero lo que hacíamos la mayor parte de los usuarios allá a finales del siglo XX, en los años 98, 99, 2000, era fundamentalmente acceder a Internet para leer documentos, para visitar sitios web donde uno encontraba información. Por eso hablamos de que la llamada Web 1.0, la de hace ya una década, vendría a ser como una especie de red de documentos. Internet era como una biblioteca de lectura de información. Sin embargo, hoy en día esto se ha transformado. Realmente la información, más que generada por otros, está siendo generada por los propios usuarios. El concepto de Web 2.0 fundamentalmente hace referencia a que la Internet la estamos construyendo entre los ciudadanos, entre los usuarios que estamos intercomunicados a través de las redes tecnológicas. Por eso, cuando uno entra en Internet hoy en día, además de leer, de visitar sitios web, lo que hace es escribir, comunicarse a través de foros, a través de blogs, a través de wikis. Y comunicarse, cuando digo escribir, es ofrecer información que a veces adopta formato audiovisual. Por ejemplo, con los videoclips, cada vez es más fácil que cualquier ciudadano con su teléfono móvil o celular grabe acontecimientos o con una cámara de fotos digitales y las suba a la red y las comparta. Por eso hoy decimos que la Web 2.0 fundamentalmente es una red social de personas intercomunicadas que intercambiamos información. Esto significa que la Web 2.0 podemos definirla como una determinada filosofía, un determinado modo de entender lo que es el comportamiento en la red. Por ejemplo, algunas ideas básicas serían de esta filosofía, de este modo de entender de lo que debe ser el uso y el comportamiento dentro de Internet, es que hay acceso libre a la información. Internet, como en algún otro momento ya expresé, representa la metáfora, la llegada de la posibilidad de acceder a todo el conocimiento humano. Es decir, es la gran biblioteca universal. Cualquiera, desde su casa, desde la intimidad del hogar o desde su centro de trabajo o de estudios, puede acceder a la información de forma libre. A la vez, como también apuntaba antes, significa que se piensa que hay que participar, y los recursos de Internet nos permiten hacer fácil esta participación, y además con libertad, que uno puede expresarse, compartir y comunicar sus ideas a través de textos escritos, de vídeos, de imágenes. Otro elemento importante es que
dentro de la red, dentro de Internet, en la web 2.0, de algún modo, los seres humanos tenemos experiencias reales de comunicación con otros humanos. Son el concepto de red social. Internet está permitiendo que no me encuentre aislado, no me encuentre solitario en mi hogar o en mi aula, sino que comparta en las llamadas redes sociales, Twenty, Facebook, Ning, Elg, hay muchas redes sociales, pueda colaborar, compartir con otras personas que también están conectadas en la red. Y finalmente, y parte de esa filosofía, es que comparto, intercambio el conocimiento. Es lo que se conocen como recursos abiertos y gratuitos. Pero claro, Internet es algo más que una filosofía, un modo de entender lo que es la comunicación y la información. Se caracteriza por ser muchas herramientas, muchos servicios que podemos encontrar online, en la propia red. Hay una maraña tremenda, una selva de recursos que están ahí disponibles. Ahí pueden ver algunos de ellos, de ejemplos, desde Gmail, Google, Flickr, Skype, BitTorrent, Blocklinks. Existen muchos. El problema es cómo ordenarlos, cómo clasificarlos. Y ahora les voy a aportar una breve clasificación de esos tipos de recursos para tener una idea de lo que podemos hacer a través de los mismos. Por ejemplo, podemos hablar de un conjunto de recursos que tiene la web 2.0 que funcionan a modo de repositorios o de bibliotecas, de almacenes de archivos, a los cuales podemos consultar o podemos subir nosotros también. Hay repositorios o bibliotecas de archivos de diferente naturaleza. Ahí lo ejemplifico con repositorios de videoclips. Algunos de los servicios más conocidos son el YouTube, Google Video. Otros son repositorios de imágenes, como es el caso de Flickr, Picasa, de sonidos. Podemos encontrar sitios con multitud de archivos de sonidos para reutilizar, el Clickcaster, de presentaciones multimedia, de PowerPoint o de otro tipo de software como es SlideShare, o los intercambios de archivos, los conocidos como peer-to-peer. A la vez podemos encontrar otro conjunto de recursos que nos sirven para la comunicación, para la configuración de una comunidad virtual o red social. En ese sentido podemos hablar, por ejemplo, de comunidades virtuales de propósito general para encontrarnos amigos, para el ocio, como Twenty, Twitter, Facebook, etc. Pero también hay otro tipo de redes más focalizadas temáticamente que son muy útiles a nivel sobre todo a nivel de uso profesional y de intercambio entre educadores, como el caso de Ning, Elg, Groups. Hay otros servicios de la web 2.0 que nos permiten publicar, es decir, expresarnos con facilidad. Los más conocidos son los blogs. ¿Quién no tiene hoy en día un blog? Y digamos los dos servicios más empleados, como pueden comprobar, son los blogs a través de soportes como Blogger o WordPress, las wikis. El ejemplo más claro y conocido de las wikis son esa gran enciclopedia o diccionario mundial que es la Wikipedia, que nos permite la escritura colectiva, la construcción colaborativa del conocimiento. Para educadores podemos utilizar sitios como Wikispace o también editores HTML online. Hay muchos para poder construir páginas web o utilizarlos como si fueran recursos de Office. Bueno, todo este conjunto de recursos de la web 2.0 se proyectan o se traducen en diversas prácticas educativas de lo que conocemos como e-learning o teleformación. Brevemente. Hace 10 años, por ejemplo, los educadores, para poder utilizar la Internet como soporte para nuestra docencia, creábamos sitios web de nuestra asignatura en formato HTML, eran páginas estáticas. Hoy en día ya utilizamos lo que se llaman plataformas o software que nos permite crear aulas virtuales. El ejemplo más claro y más conocido y más extendido es el caso de Moodle. Sin embargo, en estos momentos, gracias a los recursos múltiples de la web 2.0, podemos hablar también de una nueva fase del e-learning, que también podríamos denominar como e-learning 2.0. ¿En qué consiste básicamente? Pues en que utilicemos los recursos para que nuestros estudiantes puedan aprender a través de la lectura, la búsqueda de información y de la escritura, de la comunicación a través de Internet. Insisto, escritura entendida no solo como texto escrito, sino también como texto audiovisual. A la vez es muy importante que el e-learning 2.0
se apoye en una utilización de un método, de una metodología de naturaleza constructivista, no de transmisión de información por los estudiantes, sino que estos aprendan a través de la actividad de buscar, analizar, reconstruir información. Y en tercer lugar, podemos utilizar la Web 2.0, los recursos de la Web 2.0, para fomentar, facilitar el trabajo colaborativo entre los propios estudiantes. ¿Cómo se hace esto? A través de wikis, a través de solicitarles que hagan blogs, de que debatan y se comuniquen a través de espacios virtuales como son los foros, que publiquen vídeos, presentaciones multimedia en Internet, que elaboren repositorios o bases de datos a nivel colectivo entre los propios estudiantes, utilizar Internet para que entre ellos también se evalúen, en definitiva. Y concluyendo, para ser un profesor de este nuevo enfoque del e-learning, del 2.0, es fundamental asumir algunas cosas. En primer lugar, pensar que el aula virtual, que el e-learning, no puede quedar constreñido al mero hecho de utilizar una plataforma cerrada, sino convertir Internet o todos los recursos de Internet en una plataforma abierta. Y esto significa empezar ya a plantearse nuevos conceptos como son los PLE, es decir, espacios de aprendizaje personales por parte de los estudiantes, y los portafolios electrónicos. En definitiva, tenemos que también, como docentes, que utilizamos los recursos de la Web 2.0, asumir esa filosofía que nombrábamos antes de permitir el acceso libre a la información y, en consecuencia, tenemos que compartir y hacer públicos nuestros recursos que generemos como docentes. Es el concepto de recursos educativos abiertos. Y me gustaría llamar la atención a los derechos de propiedad, que hasta ahora han sido el copyright, que han quedado encerrados en el autor y en la industria o la empresa propietaria de ese copyright, para hablar de otra forma de compartir los documentos, que son las licencias copyleft y particularmente la Creative Commons. En definitiva, y con esto acabo, ser un profesor del siglo XXI significa asumir y ser usuario habitual de los recursos del siglo XXI. Y estos pasan por ser un usuario del conjunto de recursos de la Web 2.0. Yo no puedo enseñar a mis estudiantes a utilizar la Web 2.0 si previamente yo en mi vida habitual, cotidiana, en mi vida académica, no la utilizo. No construyo blogs, no participo en wikis, no estoy en redes sociales. A la vez tengo que cambiar de algún modo mi mentalidad pedagógica y no pensar que los recursos digitales y materiales didácticos que elaboro los tengo que guardar para mí mismo y mis estudiantes, sino compartirlos y ponerlos a disposición del resto de colegas, y en consecuencia eso me permitirá también reutilizar los materiales que ya hay disponibles en la red. Y evidentemente esto implicará cambiar mis prácticas de enseñanza, mis prácticas didácticas, donde organice actividades para que los estudiantes construyan ellos el conocimiento y trabajen de forma colaborativa. Muchas gracias.